después lo ayudo a cada uno. Ori, ¿pusiste a grabar en la nube? Está grabando en la nube, está en Facebook Live. Ok, no, está bien. En la nube va a quedar en la mía igual. Bien. Bueno, bienvenidos a todos entonces. Estamos 5 de mayo, ¿sí? Como decíamos antes con Jorge, Día Mundial que se le otorga a la celiaquía, ¿sí? Así que es un buen día también para pensar cómo ser más inclusivos, ¿sí? con esa enfermedad que trae algunos dolores de cabeza, ¿sí? A varios. Y estamos en este shiur de Asidur Beat Filá, ¿sí? Que no es el primer encuentro, ya tenemos algunos, ¿sí? en la espalda, en la mochila, y lo que estamos haciendo es analizar un poquito, no solamente cómo hacer tefilá, o qué es hacer tefilá, o por qué hacer tefilá, ¿sí? Le damos como una concepción holística a todo esto y tratamos de que cada uno de este shiur pueda salir cada día un granito más autónomo para hacer tefilá, ¿sí? Porque como digo siempre, no podemos estar dependiendo de un otro para comunicarnos con el Kadosh Baruj Hu, para cumplir una mitzvah tan linda como la es de hacer tefilá. Y lo que empezamos a hacer ya desde el comienzo es analizar un poquito cuestiones que tienen que ver con la amida. ¿Sí? Desde el comienzo empezamos a ver cosas más, quizás cuestiones del origen, ¿sí? O cosas más filosóficas con respecto a la tefilá, mucho del porqué, ¿sí? De la composición de esa amida, pero ahora ya estuvimos yendo un poquito más al hueso, para decirlo de alguna manera. En el último shiur estuvimos trabajando sobre los distintos agregados que se le hacen a las brajot, que se hacen en días particulares. Agregados o, de alguna manera, textos que suplantan, ¿sí? Algo de la tefilá, de la amidá habitual. Si digo tefilá en vez de amidá es porque estoy muy seteado quizás con la terminología de la época de la Mishnah, donde tefilá y amidá eran lo mismo, no había una concepción más amplia de la palabra tefilá. Hoy en día, por supuesto, sí, ¿está bien? Aunque vale decir que cualquier tefila estructurada, ¿sí? Sea Shaharit, Minja, Arbit, sea Musaf, sea Neilá, ¿sí? Todas tienen en común que tienen amida, ¿sí? Prácticamente no serían lo que son si no tuviesen como columna vertebral la existencia de una amida, ¿sí? Sobre los shiurim anteriores, para el que esté viendo esto como grabación, no se preocupen, vamos a grabar algunos videos para complementar lo que ya trabajamos y todo el material ya está subido a las redes sociales, a Facebook, ¿sí? Así que no hay que hacer más que seguirnos en Facebook, en WhatsApp, en las redes de las comunidades y enterarse cómo hacer todo esto. Si no, como saben, el eliezer@natangesan.edu.ar es la forma también de pedirme por privado todos los materiales, ¿sí? Bueno, voy a compartir la pantalla. Hoy no voy a compartir la pantalla completa, sino que voy a trabajar desde aquí, desde el PDF, porque vamos a ir trabajando con dos PDF distintos, dos archivos distintos que ya están subidos, ¿sí? a la página. ¿Está bien? Uno es justamente el archivo que veníamos trabajando de por qué tantos agregados, donde veníamos agrupándolos o categorizándolos, no por cómo van apareciendo, sino por temáticas, ¿sí? ¿Por qué razón agregamos tal o cual cosa? Y el otro archivo que tengo aquí al lado, que agradezco a uno de mis compañeros del seminario que me hizo la gauchada de mandarme fotos de la amidad de Hall de Minjá, ¿sí? De Minjá, porque es justamente la amidad que estamos haciendo todos los días nosotros en estos espacios del módulo de la MED, así que más vale comenzar aplicando los conocimientos en este espacio. Pudimos sacarle foto a cada una de las páginas del Sidur azul, típico, clásico, del seminario rabínico, y fui resaltando con el resaltador de este programa para leer los PDF, ¿sí? Cada una de las secciones a las cuales estamos haciendo referencia, ¿sí? Voy a ver si puedo correr un cachito. Ahí está. Muy bien. Entonces,
Voy a hacer una pequeña introducción, medio de repaso. Habíamos dicho la vez pasada que además del texto base de la AMIDA, tenemos un montón de agregados en letra más chiquitita que nunca sé si decirlos o no. ¿Sí? Esta frase universal en la cual digo, en todos los mitpalelim o nos vemos incluidos o nos vimos incluidos en algún momento. ¿Sí? Universal porque, por lo general, si uno no tiene conocimientos de tefilá y de amidá, introducirse o navegar por un sidur representa una tarea muy difícil. ¿Sí? Y esto no debería ser así porque uno debería poder lograr hacer la amidá disfrutándola. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es encontrar en estos agregados no una dificultad o un obstáculo para hacer la amidá, sino justamente una forma de poder hacer la amidá de la mejor manera posible. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si cae Shabbat Shuvah, el Shabbat, la semana, ¿sí? Todos los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿sí? Pusimos Shabbat Shuvah, pero en realidad son todos los días que no es Shabbat, justamente, de la semana entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que todos estos agregados aparezcan en la midá de cada uno, porque justamente hacen de la midá algo relacionado con lo que nos está pasando, ¿sí? En esos días del Luaj, del calendario. Entonces, por ejemplo, todo lo que dice acá, ¿sí? Todos estos agregados, por ejemplo, Zoheinu Lahaim, aparece en la primera braja y agrega. ¿Sí? Estas referencias son importantes, se complementan con lo que ya estuvimos trabajando, que es el orden y el número de cada una de las brajot, pero por ejemplo, si yo voy al Sidur, ¿sí? Me fijo en la primera braja, que es esta de acá, ¿sí? Agrega un párrafo, justamente esto. Que el Sidur lo dice, pero puede no quedar claro. ¿Sí? Entonces agregamos Zohrein Ulahaim, estos dos rengloncitos. ¿Está bien? Es un caso de los que agregamos, que no pasa siempre. El segundo caso, por ejemplo, mi hija moja en la segunda brajá, mi hija moja en este caso, segunda brajá, aquí agregamos un rengloncito. Como dije, no estamos yendo en orden por aparición, sino en un orden temático. Por eso no hice referencia al agregado de Mashiva Ruach Morida Gashem, ¿sí? Que va a aparecer más adelante en la presentación, que ya estuvimos charlando, pero lo vamos a ir repasando bien rapidito. Cuando hacemos, por ejemplo, referencia a Amele Hakadosh en la tercera brajá, ¿sí? Estamos entonces, tercera brajá aquí. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y voy a resaltarlo otra vez, porque, ojo, esto es un texto que suplanta a otro, ¿está bien? No se agrega, sino que viene a ocupar el lugar de la brajá que aparece aquí arriba, ¿sí? En los 10 días de Shuvá, ¿sí? En los Yamim Noraim, en los Aseret Yimei Shuvá, hay que reemplazar a El Hakadosh por Amelech Hakadosh. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo de reemplazo y no de algo que se agrega. Cuarta, Amelech Mishpat, onceava brajá, ¿sí? Acá tenemos que ir un poquito más adelante. Lo encontramos aquí, ¿sí? En esta brajá, que empieza diciendo Ashiva Shofteino Kaberishoná, ¿sí? La brajá de Mishpat, la brajá del juicio divino, que siempre termina diciendo Melech Joeb Tzedakah Mishpat, en los 10 días de Teshuvá, termina diciendo esto. O sea que reemplaza, no se agrega, viene a ocupar el lugar de la brajá que decimos usualmente. Digo, hasta ahora, ¿cómo estamos? Digo, se viene entendiendo porque lo más importante es extender esta lógica. ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? El texto especial y si agrega y suplanta, y por último, ¿cuándo? ¿En qué casos? ¿Está bien? Digo, si nosotros tuviésemos que hacer un cuadrito, que podría ser una buena opción, podría comprometerme a hacerlo, tendríamos que manejar esas 3 columnas. ¿Sí? ¿Cuál es el texto? O 4 columnas. ¿Cuál es el texto? ¿En qué verajá se agregaría? Si se agrega o si viene a suplantar un texto, y en qué momento del año se dice. ¿Está bien? Si seguimos esas 4 variables, no nos vamos a perder. Quinta, de esta categoría, que son de los Aseret Yemei Shuvá,
tenemos Uchtov Lehaim, ¿sí? Y Besefer Lehaim, las vamos a ver las dos, que vienen a agregar. Entonces, 18ª y 19ª Brajá, estamos al final ya de la Amidá, voy a ir para acá. En este caso tenemos Uchtov Lehaim Tobim, ¿sí? Que agrega, después de este párrafo primero de la página, ¿sí? Estamos en la braja de Odá, de agradecimiento. Terminamos este parrafito chiquitito que viene después de Modim y agregamos esta frase. ¿Sí? Digo, frase que en el Maxor, como decíamos la otra vez, la tenemos incrustada siempre, no opcional, entonces resulta de más fácil lectura. ¿Sí? Y en el caso de la otra que hacíamos referencia recién, está en la página siguiente, aquí. ¿Sí? Pero, aunque le puse agrega, deberíamos decir que agrega y suplanta. Porque tenemos un asterisco en este Sidur en particular, ¿sí? Página 83, porque la brajá de la categoría, de la brajá de Shalom, termina con Baruch Hashem Meberech Tamo Israel Shalom, y el asterisco acá viene a indicar que todo lo que viene acá, toda esta brajá, se suplanta por todo este párrafo que está en el medio. Besefer Haim Brajá Be Shalom, Farnasatova, bla, 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 y la brajá que termina distinta, que es uno de los cambios de los Aseret Yemei Tshuva, que es cambiar a Mebarech Tamo Israel Shalom por Osea Shalom. ¿Sí? Que incluso algunos, digo, como comentario de más, algunos dicen que también debe hacerse el cambio en el Ose Shalom, cuando lo cantamos o lo leemos al final, debería ser Ose a Shalom, bien bromado. No Ose Shalom, sino Ose a Shalom. ¿Está bien? Como no es un agregado digo, 100% aceptado, yo lo sigo, ¿sí? La mayoría lo sigue, pero como no es algo fundamental, no lo agregué, pero tiene que ver con la misma lógica. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces, terminamos con la primera categoría, vamos con la segunda. Habíamos dicho que algo muy importante cuando hablamos de la Midá es que existe lo que es la lectura Belahash, ¿sí? Y la Hazará de la Midá o Hazarat Atfila, ¿sí? La lectura silenciosa que hace cada individuo y la relectura que hace el Sheliach Tzibur, el oficiante, ¿sí? El oficiante que no necesita ser un Hasán o un rabino, puede ser cualquier persona que, en caso de las mujeres, sea mayor de 12, hombres mayores de 13. ¿Por qué? Porque ellos van a sacar de la obligación a otros, entonces necesitan estar ellos mismos obligados a esa tarea. ¿Sí? Entonces, cuando es la Hazará, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un minyan, seguimos siempre en Minja, ¿sí? Cuando hay un minyan y se está releyendo la Amidá completamente, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta que va a ser el Sheliach Tzibur, no nosotros. ¿Sí? Las va a hacer él, no nosotros. Entonces, por ejemplo, tenemos la Kedushá en la tercera braja. Vamos entonces a la Kedushá, cambio bien rapidito de página, y tenemos aquí. Ahí está. Sí, la Kedusha es un fragmento muy importante de toda relectura de la Amidá. Es la razón fundamental por la cual cualquier relectura de la Amidá necesita de un minyan, ¿sí? Porque si no, no se puede hacer la Kedusha, ¿sí? Acuérdense que los elementos que tienen Kedusha, que tienen santidad, tienen que contar con un minyan, ¿sí? Recomiendo entre paréntesis. El otro día a partir de Parashat Kedoshim hice un comentario que está colgado en redes sociales, quizás también compartí por Facebook, no recuerdo, por WhatsApp, donde tomé la idea que distingue, por ejemplo, Levinas, entre lo que es santo de lo que es sagrado. ¿Sí? Acá estamos hablando de cosas santas. La Kedushá tiene que ver con lo santo. ¿Está bien? Es todo un compendio, ¿sí? De fuentes, principalmente de Yeshayahu, ¿sí? Si no me equivoco, del capítulo 6, en el cual evidencia él la presencia de los Malachei Asharet, ¿sí? De los ángeles ministeriales, frente al Kadosh Baruj Hu, y cómo ellos lo alaban a él. Y siendo que en la Amidá nosotros tenemos una altura espiritual, podríamos decir, un nivel espiritual muy elevado, ¿sí? Nos asemejamos a los ángeles en muchos sentidos, ¿sí?
decimos la Kedushá repitiendo estos psukim que aparecen en el profeta. ¿Está bien? Digo, se conecta esto con lo que habíamos dicho, clases anteriores, shiurim anteriores, sobre la idea de que la amida se dice con los dos pies juntos para simular, emular, ¿sí? Cualquiera de las dos palabras está bien, la presencia de los Malajei Yasharet, ¿sí? Entonces, toda esta Kedushá, perdón, no la vamos a ver en detalle. Lo que importa es que cuando llega esto en la Amida, ¿sí? Cuando estoy llegando a este momento, si estoy en la relectura, lo va a empezar el Sheliach Tzibur, pero si no estoy en la relectura de la Amida, tengo que saltearla por completo, ¿sí? Y quiero que se fijen en algo especial. Fíjense que viene a reemplazar, ¿sí? La Kedushá, algo en especial, ¿qué es esto? Este asterisco que está acá, ¿sí? Indica que si yo estoy en la tefilá individual, silenciosa, tengo que seguir con estos dos renglones. Pero que si estoy en la relectura y va a comenzar la kedushá viene a reemplazar estos dos rengloncitos. ¿Cómo nos damos cuenta, además de eso? Porque esta firma con la brajá también aparece acá, ¿sí? Está claro que la kedushá es un formato de esta tercera brajá que habla de Ael Akadosh, ¿sí? de Dios como santo, como reemplazo. ¿Sí? ¿Cita? Dale. ¿Para qué está silenciada? Ahí. Bueno, que señalaste a Melech Akadosh, pero lo que sería idéntico sería el Akadosh con que termina el Edor, ¿no? Sí, acá. Esto. Ahí. ¿Sí? Tener en cuenta esto y tener en cuenta este asterisco. ¿Está bien? Vale decir que todas estas cosas que yo resalto con el señalador, resaltador de este programa, cuando yo les comparto este archivo quedan. Así que les voy a pasar el machete ya armado. ¿Sí? Que tiene que servir como referencia nomás. Muy bien, el modín de Rabanán, que habíamos dicho, aparece en la verajá de Odaá, que comienza justamente aquí, ¿sí? Casi al final, que es importante, a ver, aparecen todas las amidot, ¿sí? Son parte de las brajot que incluso en Shabbat o en Hagim también decimos, entonces es algo que aparece bastante. Siempre que estemos en la Hazará, cuando el Shiliach Tzibur empieza este asterisco, este párrafo, nosotros tenemos que leer en su lugar el párrafo que le sigue. Ahora, cuando estamos en nuestra tefilá, amida, belajash, ¿sí? Silencioso, individual, todos leemos el mismo párrafo que es este. ¿Sí? Es importante esto porque no siempre las relecturas de la amida se hacen hasta este lugar. Hay distintos formatos de relectura que las vamos a ver más adelante, que como dije, creo que en una ocasión dije, el rabino Gustavo Zuraski, trayéndolo de un escrito que hizo el rabino David Golinke de Israel, pasó en limpio todos los formatos de relectura que existieron a lo largo de la historia, no todas releen toda la Midá, ¿sí? Entonces puede ser que alguno en su comunidad no llegue hasta esta parte con la relectura, ¿sí? Porque quizás la relectura consiste en comenzar todos juntos hasta la Kedushá que vimos recién, y a partir de eso siguen todos en forma individual, que es otro de los formatos de la Hazara. ¿Sí? No hay una forma de hacer Hazara. ¿Está bien? No se preocupen, esto lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Norma dice que no escucha. Sí, ahí vi. ¿Se escucha? ¿Se me escucha bien? Calculo que si no escuchás, Norma, debe ser algo de tu compu. Si sigue... Ya está, ya lo arreglé. Bien. Ya Tenemos gente autodidacta. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar algo? Lo que vos quieras. La Hazara, la repetición, ¿Sí? ¿se hace todos los días? ¿En La todas Hazara- en todos los rezos? Hay dos condiciones para la Hazara. Una, que sea amidad de Shaharit o de Minja. En Arbit no. ¿Por qué en Arbit no? Porque Arbit al principio era una
una midá, una tefilá opcional, después se convirtió en obligatoria, pero por esto mismo nunca adquirió la posibilidad de hacer Hazara. Por eso no hacemos Hazara en Kabbalat Shabbat, ¿sí? Y la otra condición es que haya minyan. ¿Está bien? Decime una cosa. Aunque ¿En sea qué día de semana. templo en épocas normales se dice la midá de Minjá? ¿Quién está en la midá de Minjá? ¿Hay gente en la midá de Minjá en los templos? Sí. La pregunta me parece es si en este momento hay algún lugar masortí en Buenos Aires donde se hagan tefilot 3 veces por día, todos los días, la respuesta es no. Por eso es lo que te preguntaba. No. Claro, no. Besiata de Ishmaya, ¿sí? Con la ayuda del cielo, ojalá en algún momento lo logre porque sería algo muy, muy lindo. Pero hoy no. ¿Sí? ¿Cómo dijiste? ¿Ve qué? Besiata de Ishmaya es una expresión en arameo que la pueden encontrar, por ejemplo, si se fijan, acá. Uy, perdón, que no les compartí la pantalla. Qué egoísta. Esto, ¿sí? Miren acá. ¿Se ve? No. No, ¿a dónde? Capaz tienen las fotitos de todos, ¿sí? Tapando. Arriba a la derecha. Ah, claro, no. Está la foto tuya. A ver, Después Ah, sí. Besiata de Ishmaya. Ah, Ahora sí. ajá. Okay. Y decime otra cosa. Cuando vos decís Levinas, ¿a quién te referís? ¿A qué Levinas? Levinas. A Emmanuel Levinas, el filósofo, pensador, ¿sí? Bueno, no era francés. Bueno. Se especializó o acuñó todo su pensamiento, ¿sí? Bajo la escuela francesa, que bueno, falleció hace ya unos 25 años, más o menos, si no me equivoco. Muy recomendable para leer, nosotros lo estamos ahora justo estudiando mucho en el seminario, así que tengo mucho de su pensamiento dando vuelta en mi cabeza. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Nos quedaba una cosita más, ¿sí? Con respecto a qué cosas se agregan durante una Hazará, y nos quedaba por ver el tema de Birkat Kohanim. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? No estoy hablando, es buena la aclaración, no estoy hablando de Birkat Kohanim en el caso de que pasa un Kohen o los Kohanim a hacer la braja. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de el agregado que se hace en, por ejemplo, una tefila de Minjá, en el cual el Sheliach Tzibur intercala este pasaje que incluye Birkat Kohanim. ¿Sí? Está marcado con los corchetes, y esto se agrega, el oficiante, el Sheliach Tzibur lo agrega, pero en una tefila belajash individual, en silenciosa, no se hace. Y es importante marcar acá que el Sheliach Tzibur va a estar leyendo todo esto, y que con el final de cada una de las 3 frases que componen, ¿sí? Lo que conocemos como Birkat Kohanim, la gente tiene que responder Ken Yehi Ratzon. ¿Sí? Ahí me sonó el timbre, no sé si escucharon, vamos a dejarlo, llegó en un mal momento. Muy bien. No, pero anda a atender No. un minuto. Por favor, por favor. Bueno. Por ahí te traen algo y te vas a quedar sin cena. No, hoy ya me llegaron al mediodía unos lahmacun y unos quipes. No, después les recomiendo. Muy bien. Seguimos entonces. Habíamos dicho agregados de Geburah y de Parnasá. Esto, ¿sí? Perdón si soy muy repetitivo con el anterior, pero más que después grabar un resumen de lo que estamos viendo, me parece mejor que quede bien grabado esto, y además que pude conseguir marcarlo en el Sidur, me parece un poco más didáctico. Tenemos 2 cuestiones con respecto a Geburah o Parnasá, ¿sí? Justamente, Geburah y Parnasá hacen referencia a estas 2 brajot distintas, la segunda y la novena brajá. Y en este caso, vamos a ir bien para arriba, ¿sí? En este caso agregamos, ¿sí?, una frase u otra frase. En el Sidur no aparece.
¿sí? Lo voy a marcar acá. En el Sidur aparece lo que conocemos como Mashiva Ruach, pero no aparece esta de Morida Tal. Como ven acá, ¿sí? Voy a borrar. Como ven acá, aparece la frase Mashiva Ruach, pero no aparece su alternativa, ¿sí? Que es para los días entre Pesach y Shmini Atzeret, ¿sí? Bueno, en realidad está un poquito más adelante, pero ahora para generalizar lo decimos así. ¿Está bien? Entonces son dos opciones distintas. O digo Mashiva Ruach o Morida Gashem, o digo Morida Tal. ¿Sí? En el caso de la novena brajá, donde tenemos otras dos opciones, Tentalumatar y Tembrajá, sí tenemos las dos en el Sidur. Así que sí podemos agregarlas. Y ahora les voy a decir algo importante con respecto a esto. Primero quiero ubicar. Aquí. ¿Sí? Aquí arriba. En este caso estamos en página 77. Están las dos opciones. No sé, o quizás sí sé, ahora que estoy pensando en voz alta, por qué una aparece en letra más grande que la otra. Me imagino que hay más gente que va al templo entre Pesaj y el 4 de diciembre, que el 4 de diciembre hasta Pesaj. ¿Sí? Si es por eso, me da un poco de lástima la aclaración, pero bueno, lo importante es que va una frase o la otra, que tienen que ver con el momento del tipo de lluvias en Israel. ¿Sí? Una que tiene que ver con las lluvias que caen copiosamente, ¿sí? Que tienen un momento de grandes lluvias, y otra que no. ¿Sí? Otra que representa el verano israelí, que es la de arriba, en la cual no caen lluvias en Israel. ¿Sí? Ahora, ¿a cuál estamos más acostumbrados? Estamos más acostumbrados a la primera mención, ¿sí? A la de la segunda brajá, que es Moshiva Ruach. ¿Por qué? Porque también se dice en Shabbat, porque aparece en la segunda brajá, brajá que se dice también en Shabbat. La novena brajá no aparece en Shabbat, y por eso estamos menos acostumbrados a la otra mención. Pero las dos tienen que ver con lo mismo, ¿sí? En forma distinta, porque una lo hace en forma de reconocimiento al poderío divino, y otro lo hace en un pedido para asegurar la Parnasá, ¿sí? Las dos hacen referencia a la cuestión de las lluvias. ¿Sí? Muy, muy trabajado, acá lo tengo a Ori, muy trabajado en el Tratado de Tanit. Agregados de Tanit Sibur. Estos aparecen muy pocas veces en el año, pero suelen estar, por lo menos en este Sidur, muy mal aclarados. Entonces vamos a tratar de dilucidarlos juntos. Tenemos lo que se llama Anenu, ¿sí? Respóndenos, que se refiere a dos cosas distintas, ¿sí? Una, ¿sí? Y no la agregué con las cuestiones de la repetición de la amida, ¿está bien? Una que se dice en la amida silenciosa, una que se dice en la repetición de la amida. Séptima brajá, la agrega el Shiriach Tzibur, 16ª brajá se agrega en la amida Belahash. Entonces, vamos a ir a la séptima brajá, ¿sí? En este caso, estamos, a ver, estamos, ok, aquí en la séptima brajá. ¿Por qué digo está mal marcado? Porque es un asterisco que nos explica, ¿sí? Este asterisco significa, lo que tenés que leer en este momento Perdón, ¿en qué página estamos? está en la página 76. ¿Sí? ¿Cuál? 76. Ok. Ese asterisco viene a decir toda esta frase. Cuando llegás a este momento, tenés que agregar todo este parrafote. Pero no vos, sino el Sheliach Tzibur cuando está repitiendo la amidad. Eso diste un asterisco de 5 puntas. ¿Sí? O de 6. 6 puntas. ¿Está bien? El otro asterisco tiene que ver con lo que viene después. Ahora lo vamos a ver en un cachito. Ahora, la otra mención de Anenu la dicen todos cuando están haciendo su amida personal, ¿sí? Y está mucho más adelante, que es acá, página 79. ¿Qué entendemos de esto? Cuando llego al asterisco que está marcado arriba, ¿sí? Antes de que Atayomeat Filam Haisel Berrahamim, en ese momento decimos Anenu. Y fíjense, al final de todo este párrafo, que es el que hay que agregar, dice Kiatá. Y después dice, lo voy a acercar bien, Bab, Haf, Bab, apóstrofe. Esto es Bejule. ¿Sí?
y lo que sigue. ¿Está bien? ¿Qué es Bejule? Que cuando llego hasta el final de este párrafo, tengo que volver aquí. O sea que este asterisco viene a decir que lo que agregué al final de la página viene incrustado entre la palabra Teshibeinu y la palabra aquí. ¿Podría haber alguna aclaración más? Sí. Reconozcamos que es un sidur viejo. ¿Sí? Es un sidur que no tiene pocos años y que ningún sidur de aquella época hacía tantas aclaraciones. Por eso viene bien este shiur. ¿Está bien? Aneinu y Aneinu entonces lo tenemos. Vamos a ver con respecto a Nahem. El primero no lo vamos a encontrar en este sidur, ¿sí? Porque es el Nahem que se agrega para Yom HaShoah, está solamente en sidurim modernos, mayoritariamente sidurim israelim, ¿sí? Bueno, algunos del movimiento conservador en Estados Unidos también. Pero vamos a ver el caso de Nahem, que tiene con la Nehama, con el consuelo, que pedimos en el caso de Tisha B'Av, 14ava, ¿sí? 14ª verajá, ¿sí? Y que se agrega en la mida que hacemos en silencio. Entonces, vamos a ir para atrás, y está justamente acá. Ahora, de vuelta es medio tramposo. ¿Por qué es tramposo? Porque este asterisco, estamos en página 78, este asterisco viene a decir, no digas este final de Brajá que está señalado, en vez de eso, vas a decir todo este párrafo que termina con su propia Brajá. ¿Sí? O sea que cuando estamos en Tisha B'Av, en Minjá, esto no lo decimos. Baruch atah Hashem bani Yerushalayim no se dice. En su lugar se dice todo el párrafo que termina con su propia Hatimá, con su propia firma, que es Menahem Tzion ubonei Yerushalayim. Y de vuelta la aclaración que aparece. Et Tzemach Bejule. ¿Qué significa Tzemach Bejule? Alguien que me explique, por favor. Significa que cuando termine este párrafo grande, voy a volver a seguir leyendo desde que empiezan las palabras Et Tzemach, que es justamente aquí. ¿Sí? El principio de la próxima braja. ¿Sí? Que tiene que ver con David Amelech. ¿Está bien? Como decía, cítalo otra vez. Voy a citar a cita. Esto requiere práctica. ¿Sí? Más que aprenderlo en la teoría, esto requiere práctica. ¿Está bien? Lo que buscamos es que ustedes tengan las herramientas. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo venimos hasta ahora? Quiero verles un poquito las caras. A ver. ¿Bien? ¿Sí? Entiendo que este shiur es muy de bajada de contenido duro, ¿sí? Pero una vez hay que hacerlo. Una vez hay que sentarse. ¿Sí? Cita, después Silvia, dale. No sé si no llegaste, pero vos en Refaena. No. Lo voy a mencionar un ratito. Ah, bueno, está, eso. ¿Silvio? Yo tengo un sidur acá donde vos dijiste que comienza con Etzemach David. Acá no hace la aclaración que es en Tisha B'Av, me pareció en el otro sidur. Sí. O sea que lo da por sentado que hay que decirlo. Bueno, cada sidur también está armado para cada mitpalel. Ah, bueno, ahí ya, después me podría fijar, no lo tengo, pero alguno de los chicos lo tiene y se puede fijar. No, a ver, tengo otro sidur también, pero como manejo esto que es más cortito. Sí. Entiendo también que cada sidur está armado para cada público, ¿sí? O sea, si yo tuviese un público hebreo parlante, difícilmente le ponga traducción en castellano en sidur, ¿sí? Primero porque hago un sidur la mitad de chico, ¿sí? Porque me ahorro la mitad de las páginas, ¿está bien? Pero segundo porque me adapto a mi público. Lo mismo al revés. Si tengo un público que no domina en hibrit, voy a agregar el castellano, o incluso también la fonética, ¿sí? Entonces, las aclaraciones que hace un sidur van acorde a lo que el editor, el compilador, ¿sí? Entiende que sabe su gente. ¿Sí? O sea, es lo que necesita.
Claro. Ahí Ale me hace el comentario de que quizás no queda claro dónde comienza y dónde termina cada brajá. Yo voy a hacer lo siguiente. Sobre este mismo archivo, ¿sí? Después voy a agarrar y voy a dividir con líneas, ¿sí? Bueno, límites, dónde empieza y dónde termina cada brajá. Lo voy a subir como un archivo aparte. ¿Está bien? Las mismas páginas de la amidad de Minja de Hall. ¿Sí? Este archivo va a quedar con marcados los agregados. Y el otro va a quedar con los límites, ¿sí? Territoriales de una brajá a otra. Bueno, seguimos, ¿sí? Y bueno, nos quedó Sim Shalom, ¿sí? En la última brajá que viene a suplantar. Una aclaración de esto que habíamos hecho otra vez. Sim Shalom es un párrafo que se dice a la mañana, ¿sí? Y se cambia a las tardes, ¿sí? En Minja, se lo cambia por Shalom Rab, que aparece aquí, ¿sí? Sim Shalom en la página anterior, 82, Shalom Rab en 83. Ahora, en Minja siempre decimos Shalom Rab, salvo que sea un día de Ta'anit Zibur, de un ayuno público, y en ese caso cambiamos por el anterior. Viene a suplantar, no queda claro en el Sidur esto, pero viene a suplantar. Cuando digo Sim Shalom, no digo Shalom Rab. De vuelta, cuando digo Sim Shalom al final de página 82, no digo Shalom Rab al principio de página 83. ¿Dónde sigo? Si me fijo, acá termina con la Brajá, mi Bareje, Tamoy, Seralba, Shalom. Significa que en la página siguiente voy a seguir por Eloai Netzor. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene después? ¿Cómo sé que por Eloai Netzor y no por Besefer Haim? Porque nunca coincide un día de ayuno público con un día de los 10 días de Teshuvá entre Rosh y Kippur. ¿Sí? Entonces, en ningún caso va a coincidir que yo tenga que decir en Minja Sim Shalom y agregar el párrafo de Besefer Haim. ¿Sí? Estas son cosas que uno va ganando con la práctica. Cuando vos decís ayuno público, ¿qué quiere decir ayuno público? ¿Cuándo hay ayuno privado? Me congelé un poquito. Rachel, dale. Sí, ¿qué quiere decir ayuno público? Eso ¿Qué quiere quiere decir decir? como ayuno privado, no entiendo. Un ayuno público es una categoría de días en los cuales se ayuna, no necesariamente tiene que ser un ayuno completo, puede ser un medio ayuno, y por lo general nos referimos a 4 de ellos, que son, no lo voy a decir en orden, lo voy a decir como van apareciendo en mi cabeza, ¿sí? Tenemos Tisha B'Av y el 17 de Tammuz, ¿sí? Tenemos el 10 de Tebet, y tenemos Ta'anit Esther. ¿Sí? ¿No me estoy olvidando de ninguno? No. ¿Sí? 10 de Tebet, 17 de Tammuz, Tisha B'Av, Ta'anit Esther. No cuenta en este caso Yom Kippur. No. ¿Sí? No cuenta Yom ¿De Kippur. Pesaj de los Bejorim? No. De los Bejorot. No. 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 O entiendo que no. No, porque no es un ayuno público. ¿Sí? Los ayunos públicos en el Alajá tienen un lugar especial, ¿sí? Porque vienen a colocarnos a todos dentro de un formato de entender el día, ¿sí? No es el caso de los Bejorot, ¿sí? Porque no entra en esa categoría, y tampoco Yom Porque no es Kippur. para todos, claro, porque es solamente para los Sí, pero Bejorim. además es una costumbre que apareció mucho después. Hay, por ejemplo, hay otros ayunos que, por ejemplo, en algunos calendarios lo van a encontrar como Bet, Hei, Bet, ¿sí? Que se hace lunes, jueves, lunes, ¿sí? En algunos casos, pero son ayunos que aparecen en el Talmud, que algunos siguen haciendo, pero que no tienen una correspondencia hoy con la halajá de cualquier yehudí a pie. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría. Tenemos Rosh Hodesh y Hol HaMoed. Esto bien rapidito, vamos a ver que tanto cuando es comienzo de mes como cuando estamos en días de Hol HaMoed, ¿sí? Sea de Pesaj, sea de Sukkot, vamos a agregar el párrafo que está aquí. ¿Sí? Estamos en este caso en la 17ª. Sí, 17ª verajá, que es voy a decirlo así, a ver si se entiende, la primera de las últimas.
¿sí? De las últimas 3 brajot, que son las que aparecen en toda Amida, ¿sí? Es la braja que empieza con Retze, ¿está bien? Y se agrega este párrafo que justamente habla sobre la bodá, ¿sí? Es la braja de Abodá, la braja que habla sobre la labor ritual en el Beit HaMikdash, y es muy propio de lo que dice justamente el párrafo. Fíjense que se agrega todo, pero en un caso se va a elegir la opción que corresponda. Rosh HaHodesh, Hag HaMatzot, Hag HaSukkot. ¿Sí? Y después de esto sigue la mida normal. ¿Está bien? Seguimos, agregados de Nisim, también bien rapidito. También estamos cerca del final de la mida, y en este caso lo encontramos después del párrafo de Modim. Ya lo habíamos visto, Modim, con la opción de agregar Modim de Rabanán, lo que conocemos como el segundo Modim acá, pero lo que hacemos en este caso es agregar en Hanukkah, en Purim y en Yom Ha'atzmaut el párrafo que corresponde a la Nisim. ¿Sí? Yom Ha'atzmaut no aparece en este Sidur, el agregado está disponible, digo, cada uno, qué sé yo, se lo puede imprimir en un papelito y lo pone en el Sidur, en esta página, ¿sí? Y lo deja guardado para siempre, o lo brocha, ¿sí? Que siempre esté disponible para leer. Lo importante es que quiero que miren que empiezan igual, ¿sí? A la Nisim, a la Purkam, al Gurot, al Shuvot, al Mihamot, Chesita Boteno, Mazmanazé, y a la Nisim, a la Purkam, al Gurot, al Shuvot, al Mihamot. La idea de esto es unificar los criterios o el sentido de Hanukkah, de Purim, y por qué no también de Yom Ha'atzmaut, que es enmarcarlo dentro de un Nes, dentro de un milagro. Ahora, filosóficamente o a nivel de pensamiento es interesante ver lo que dice este párrafo, después chusméelo en castellano, porque de Hanukkah solemos interpretar siempre una lucha entre seres humanos, donde lo milagroso estuvo en la menorá, que duró Sosaite más de lo esperado, pero acá no se hace mención a eso. Cuando se habla de Nisim en Hanukkah, no se habla de eso. ¿Sí? O sea, hay una mención en las Neirot al final, pero trae otra idea, ¿sí? De que el milagro tuvo que ver con la lucha. ¿Está bien? Es interesante porque hay una disputa talmúdica o en las fuentes, de por qué Hanukkah dura 8 días, si fue por el milagro. No es tan obvio esto. ¿Sí? Ya lo vamos a trabajar algún día, no se preocupen. Y este es importante, ¿sí? Déjenme ver cuántos nos están faltando. Estamos en el último, pero perfectísimo. Agregado de Refuá y de Parnasá, lo mejor para el final. Una de las cosas lindas que tiene poder ganar autonomía con respecto a la midá es poder mencionar estas dos cosas. Ahora, una la vamos a encontrar en este Sidur y una no. La de Refuá la vamos a encontrar, ¿sí? Voy a cambiar. Si nos dirigimos más arriba, estamos en la brajá de Refuá, ¿sí? O sea, para que miren un cachito, después de la Kedushá, cuando termina la Kedushá, viene la cuarta, quinta, sexta, séptima brajá es la de Refuá. ¿Sí? ¿No me equivoco? No, perdón, octava, acá hay dos. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava brajá. ¿Está bien? Es la de Refuá. ¿Qué es lo que viene a decirnos? Que cuando hay estos dos asteriscos, siempre que sea la amidad individual, silenciosa, uno puede agregar este párrafo. ¿Qué es este párrafo? Es un párrafo donde pedimos más específicamente por la recuperación de alguien. ¿Sí? Vale recordar que cuando hacemos pedido de refuá, no necesariamente tiene que ser por un yehudí. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser por un yehudí. Lo único que le cambiaría, si hacemos una mención por ahí que no es yehudí o yehudía, es la palabra shear, ¿sí? Que significa el resto de. O sea, en vez de decir que se cure tal hijo de tal dentro del resto de los Jolim de Israel, una frase que no tendría sentido, decir dentro o con los Jolim de Israel. ¿Sí? Pero no cambia mucho más de eso. Hay algunos sidurim, después les voy a mostrar, que dice Betoch Shear Jolei Israel Betzidkei Olam, y los justos del mundo.
Queriendo decir que no buscamos solamente la recuperación de los Yehudim, sino también la recuperación de cualquier jolé. ¿Sí? Y entonces lo que dice es un pedido muy personal. En algunos Sidurim lo vamos a encontrar en plural y en algunos en singular. Esto de Beir Ratzon Milfaneja, Hashem Elokeinu, ¿sí? A veces dice Elokai, ¿sí? O Eloai. Beloei Aboteinu. En algunos dice Beloei Abotai. ¿Sí? Pero lo más importante acá es que cuando ven las palabras o las letras Fei, Bet, Fei, aquí abajo, ¿sí? Se refiere a Ploni, Ben o Bat Plonit. Fulano o fulana, hijo o hija de fulana. Y recuerden, en los pedidos de refuá siempre pedimos con el nombre de la mamá. No importa si está el nombre en ibrit, en yiddish, en ladino, en castellano o en turco. Si es en ibrit mejor, mejor. Pero si es en castellano no pasa nada. ¿Sí? Pero es importante que sea el nombre de la mamá. Es así como la tradición judía conecta, ¿sí? Hay distintas explicaciones, pero por el lazo de la vida, ¿sí? Que viene de parte de la madre. ¿Está bien? Una pregunta, por favor. Sí, adelante. ¿En qué página del Sidur está eso? Estamos al final de la página, ya te digo, 76. 26. ¿Sí? 76. Algo difícil es que no aparece este agregado en las 3 amidot de Hol. ¿Sí? No aparece. Creo que aparece en Shaharit y en Minjá, y creo que no aparece en Arbit. Claro, ¿Sí? no Lo cual aparece. es un error, es un error. ¿Sí? Yo te iba a preguntar, porque yo aprovechando que estoy haciendo tefila ahora, pido por las dos personas que pido siempre, y digo, qué raro que no tiene, y me parece que en el Sidur del, ¿cómo se llama? El de la aplicación está. En Manite Filatí está. Sí. Por Sí, eso, sí, sí. y me estoy fijando acá, en este Sidur, ¿sí? Ashkenazí, israelí, mucho más quizás observante que lo que Yo tengo el lo agrega. Sidur del seminario, pero yo no lo encuentro. En la página 76 está abajo de todo. Lo que decíamos es, lo vamos a encontrar en este Sidur a la mañana, a la tarde, pero no a la noche, lo cual es un error. Se puede pedir en los 3 casos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Ya lo encontré. Bien, ¿por qué es importante? Porque muchas veces no sabemos cómo hacer para pedir refuá o pedir por refuá. ¿Sí? Y recurrimos a métodos que no son los que más me gustan. Hacer una jalá y pedir que alguien se cure, me suena más a algo Fetiche. místico, no puedo usar la palabra místico porque la mística es una categoría dentro del pueblo de Israel muy interesante y muy rica. Me parece que es algo que tiene que ver con una malinterpretación y que tiene que ver también con una fijación de la mujer en un rol determinado que es hornear la jalot, ¿sí? Los viernes. Todos están obligados a hacer la mida, entonces todos están con la posibilidad de pedir refuá a través de la mida. Después hay un montón de formas de pedir refuá, como la jalá, leyendo Teilim, lo que quieran. Pero la más directa, digo, esta no da vueltas, no es un simbolismo. Acá estamos diciendo las palabras justas. Te pido, Dios, que le des lo antes posible una completa recuperación de parte del cielo, una recuperación espiritual, una recuperación física, al jolé o a la jolá, importante esto, en el Sidur pobre quedó tan antiguo, la jolé o la jolá, ¿sí? Ploni o plonit, fulano, fulana, ben, bat, hijo, hija, plonit, ¿sí? De fulana, betok shear jolé Israel. ¿Sí? Acá no da vueltas, es un pedido bien, bien, bien clarito para que alguien se cure. ¿Está bien? Pero en la traducción de al lado en español, Léela, por dice, favor. cúranos, oh Dios, ¿esa es? No, debería ser lo que No. aparece abajo de todo de la página.
no lo tengo aquí conmigo, ¿sí? Pero ahora lo En puedo... los días, no, pero en la página aparece los días de ayuno, no. Perdón, No sé. en castellano no aparece la traducción. Mirá, Ah, está bien, está claro, bien, ahí está, no está aparece. bien. Qué interesante, No, Jorge. porque habla de otra forma, habla. Sí, traduce todo lo que está arriba. Qué interesante, ¿sí? Porque, bueno, también, no sé, no habrá interesado mucho la cuestión. Eh, la otra mención que les decía, ¿sí? Y les voy a pedir un segundito. La otra mención que les decía tiene que ver con respecto a la Parnasá, con el pedido de sustento. La brajá que habla sobre la Parnasá es la brajá que habla sobre el pedido de lluvias, que como ya hablamos varias veces, ¿sí? La brajá siguiente, la lluvia representaba la Parnasá de las personas, ¿sí? Porque una buena cosecha representaba un año donde puedo vivir tranquilo. Una mala cosecha por una sequía, por una inundación, ¿sí? O sea, por falta de lluvia o por exceso de lluvia, representaba el peligro de caer en la pobreza. Hoy en día seguimos diciendo esta brajá, pero la enmarcamos en un sentido de búsqueda de Parnasá, más allá de cuál sea la actividad con la cual buscamos la Parnasá cada uno de nosotros. En este Sidur no la encontramos, pero yo les voy a compartir, lo voy a colgar en la carpeta de Drive, ¿sí? Hay dos linitas que, por ejemplo, en el Sidur Banite Filati, del movimiento Masortí en Israel, a ver, ahí, que además está como aplicación para los celulares, la agrega, ¿sí? No lo van a ver, pero es solamente para mostrarle a la cámara, al escribano, ¿sí? De que está. Agrega unas líneas que dice, y Ratzom Milfaneja, Shem Elkeinu, lo que Aboteinu, Shetiten Lejol Ejad Bejad que Parnasato, Lejol Gevia Gevia Dei Maxora. Sí, que justamente pide porque cada uno pueda tener su Parnasá. ¿Está bien? Algo que, si bien la Brajá tiene que ver con Parnasá, no hace ninguna mención, quizás muy directa a esto. Dice, Sabeinu mitubeja, ¿sí? Sacíanos, ¿sí? Con todo lo bueno, y bendice nuestros años. No hay una mención directa a la Parnasá. Con estas líneas podemos ser un poco más específicos, ¿sí? Son opcionales. Las voy a también, como dije, las voy a agregar en la página, en la carpeta de Drive, la voy a agregar en hebreo y en fonética, así quien quiera agregarla a su amidad, digo, basta con agregarle un papelito pegado con un poquito de boligoma, dobladito, bien prolijo, ¿sí? Y cuando llegamos a esta página, abrimos el agregado y cerramos. No dije, importante, creo que puede llegar a ser la pregunta de cita, si no, ahora te dejo que preguntes, ¿en qué parte de la braja se dice? Claro, se dice Besabinu mitueja, ¿sí? O sea, lo voy a marcar aquí, ¿está bien? Acá se agrega. ¿Sí? Y después queda Ubarek Shnatenu Kashanima Tobot. ¿Está bien? Cita, pregunta, adelante. ¿Era eso? Bueno, ya estoy logrando la habilidad de poder leer sus mentes. Bueno. Esos son todos los agregados que tiene una mida. ¿Sí? Lejos de querer complicar, estos agregados tienen que ver, como decíamos la vez pasada, vestir de una forma correcta, ¿sí? De la mejor forma posible, a la amidad con respecto al día que estamos transitando. ¿Sí? Entonces, ponerle la ropa adecuada a la amidad no solo es algo correcto, sino que además hace que ese día no pase desapercibido. Sea un día de festejo, porque agregamos al Anisim por Hanukkah, sea un día de recordación, porque agregamos el Aneinu, ¿sí? Por Tanit Sibur, o sea que es un día cualquiera y tengo que saber si tengo que decir Mashiva Ruach o Morid Agayem o Morid Atal. ¿Sí? Esto también hace la autonomía. No estar dependiendo del otro para poder hacer este tipo de agregados. Abro en este momento para consultas, preguntas, charlemos un poquito para ver cómo venimos con esta construcción de la autonomía personal con la amida.
cita, no pasa nada. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Un comentario? ¿Pregunta? ¿Todo quedó muy claro? No, claro, no. Claro. Es complejo, pero es un tema de práctica. Es un tema de práctica. Pero reconozco que es la primera vez que entiendo los extras. De años de oficial, es la primera vez que entiendo los cachitos. Que no... Sí, así que te agradezco. Ustedes acaban de recibir el manual de cómo manejar. Para manejar se aprende manejando, ¿sí? Pueden tener el manual y puede estar clarísimo, pero a manejar nadie aprendió con un libro. ¿Está bien? Y sea de paso, este shiur queda grabado, así que esto se puede revisar y revisar cuantas veces haga falta, como así también preguntarme de forma personal en cualquier momento y lo vamos aclarando. ¿Sí? Consulta. ¿Vale? Hay melodía, hay partes que se usan como un agregado de tefilá, como una canción. ¿Por ejemplo? Y Sim Shalom, por ejemplo. O Es una buena pregunta, Silvio. Modina Nahnu, a veces se canta como un agregado. Sí. Yo diría que no deberían ser cosas... depende cuál. ¿Por qué te digo? Cuando uno hace la jazará de la midá, uno tiene que ser bien específico en decir cada palabra donde corresponda, pero además una sola vez. Y puede pasar que por la musicalidad de las canciones hay palabras que se repitan, tipo estribillo o por la estructura misma. Digo, en ese caso, dejemos esa melodía para otro momento, porque los textos son hermosos, realmente, o adaptémoslo a que se diga cada palabra una sola vez. ¿Sí? Buscaría, digo, si tengo que poner el ojo en algún lado, en eso. ¿Está bien? En Gesán nos pasa, por ejemplo, que no de esas partes finales, pero por ejemplo de la Kedushá, hay varias formas que a veces cantamos de una manera, a veces cantamos de otra, o algunas partes de la primera hoja de la midá. Digo, cuando es una midá de Yaharit lo hacemos de una manera, cuando es la midá de Musaf, en la relectura lo hacemos de otra, para darle también un tinte distinto a una cosa y la otra. Pero... Vos tenés el ejemplo de lo que pasa en Rosh Hashanah. Si vos tenés, por ejemplo, en Kippur, a la mañana, que tenés Yaharit, después tenés Musaf, y después Claro, pero... tenés Minjá, tenés 3 textos y haces o melodía, o en castellano, o en Musaf. Pero no dejás de decirlo. Claro, es complejo lo que decís, Rachel, porque en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, solemos hacer una relectura de la Midá muy interrumpida, pero además donde van interactuando distintos personajes, y se hace complejo que el Sheliach Tzibur sea el único que lleve la voz cantante y que esté realmente con eso. Digo, a mí, el año pasado fue... Sola te puedo explicar que yo lo conozco, con mi marido, entonces por eso alterno. Para mí lo importante es no dejar de hacerlo. Por ejemplo, Retzé, Morim, Sim Shalom. Si lo canté la primera, lo leo en castellano la segunda y luego lo hago con Nusach la tercera. Pero nunca lo saco. Bueno, yo te digo lo ideal, ¿sí? Después acomodamos cada cosa a las circunstancias. Yo tenía un moré de creatividad, ¿sí? Cuando era Madrid, que lo tenía mucho en muchos cursos y seminarios. Con él teníamos muchos cursos sobre cómo pensar juegos. Y él decía, uno tiene que arrancar por el ideal o por lo exagerado y después ir bajando. Uno no puede arrancar de lo bajito y después tratar de ir subiendo, porque uno se acostumbra a lo poco. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear la situación ideal. El ideal es que haya un Sheliach Tzibur que relea toda la relectura de la Midá de Rosh Hashanah de Kippur, con todos los agregaditos que tiene mechaditos adentro, ¿sí? Y que no lo lea en castellano, que lea todo en hibrit y lo lea una sola vez. Ideal.
¿sí? Yo, por ejemplo, para lograr eso, el año pasado fue el primer año que estuve dirigiendo, ¿sí? Como Sheliach Tzibur, todas las tefilot, la mayoría de las tefilot de Yamim Noraim en Gesan. Entonces yo tenía al equipo, a la Hassanit y al tecladista, a los músicos, yo, que sabían, sin que yo tenga que anunciar nada, que venían ellos a cantar una melodía linda de Besefer Haim. Pero yo al mismo tiempo la decía en voz bajita, ¿sí? Porque yo tengo que seguir con mi hilo de la relectura de la Amida. Es complejo esto, lo podemos ver, vamos a dedicar alguna vez, si quieren, a la relectura, porque es muy pedagógica, es muy útil, ¿sí? Para aprender a rezar. ¿Está bien? No les quiero robar más tiempo, no sé si hay No, un yo comentario. te pregunto algo. Espera, Dale. cuando decís Shiur Tzibur, ¿así se pronuncia? Sheliach Y Tzibur. Shiur es ¿cómo se llama? La clase. Claro, el Y Shibur es la clase. Tzibur, y Tzibur es el Tzibur, público. El Tzibur es el ¿cómo? público. El público, El la gente. público. Claro. El Kal, ¿sí? El Sheliach Tzibur es el enviado del público. ¿Por qué enviado? Porque muchas veces, no siempre, se encarga de cumplir algunas mitzvot en lugar del público. ¿Sí? En lugar de... De la gente. No, a veces no es tan así y a veces se le otorga como demasiada responsabilidad. Digo, cada uno tiene que rezar, ¿sí? La relectura de la Amidá la va a hacer el Sheliach Tzibur, pero cada uno tiene que rezar, ¿sí? Nosotros no tenemos papas, ¿está claro? Pero sí tenemos lo que se llama, en algunos casos, el Sheliach Mitzvah. ¿Qué significa esto? Una persona que con su acción cumple la mitzvah que teníamos que hacer nosotros. Por ejemplo, un Moel. Ninguno de nosotros va a hacer un Brit Milá, ¿sí? Pero todos al tener un hijo varón, hay que hacerle Brit Milá. El Moel funciona como Sheliach Mitzvah, enviado, ¿sí? O representante de la mitzvah. Él hace el corte, pero cuenta para nosotros. ¿Está bien? Bueno. Sería muy interesante que hicieras esta clase de la relectura, porque es muy importante para quienes oficiamos enseñarle a la gente, que sea un servicio dentro de lo posible, sobre todo en el interior, para enseñar, para que no sea un, entre comillas, plomo para ellos, pero tener una base didáctica importante para compartir, ¿no? Y ya te dejo, Silvio, tenemos que romper la barrera que hay entre el Sheliach Tzibur, el oficiante, y la gente. No vamos a... Si bien los templos, las sinagogas están por lo general diseñadas de esta manera, no estamos yendo a ver un show. No estamos yendo a ver al que hace las cosas y nosotros somos los espectadores. Si nosotros no formáramos minyan, el de adelante puede ser el mejor rabino del mundo, pero hay cosas que no puede hacer solo. Y eso no es una cuestión simbólica, es una cuestión totalmente filosófica y tiene que ver con el pensamiento del pueblo de Israel. No sé judío solo. Y yo necesito de él, pero él necesita de mí. Entonces, cuanto más dependamos de él, el día que se enferme, o que se tenga que ir, o que se quedó sin voz, nos vamos a quedar sin tefilá. ¿Sí? No puede pasar eso. Silvio, terminamos con tu comentario. Listo, no, se supone que todos los que vamos al templo sabemos lo que estamos rezando y cualquiera de nosotros puede subir, hacer el rezo y no tiene que haber un Hassan, una Hassanit o lo que sea para guiarnos. Bueno, en Gesan, más que nada un sábado a la mañana, más o menos puede pasar. Yo puedo tener gente que pase y haga Musaf, o pase y hace todo hasta Shaharit, o quizás algunos, si está con las luces prendidas, hace también Shaharit. No solo está bueno, es deseable, ¿sí? Porque la tefila tiene que ser democrática, tiene que ser amplia, no puede ser propiedad de una persona, ¿sí? No es esa la idea de la tefila. Bueno, Maxi, te conectaste para los saludos finales. Vamos a ir cerrando acá, así les damos tiempo para que se preparen para el próximo Shiur. Nos vemos, sí, que tengan una linda semana y como saben, esto queda grabado, también el material de la clase.
Nos vemos. Gracias.